Buenos días, Dios les bendiga. Yo creo que por allá afuera necesitan la ayuda de los sugieres porque se agarraron. Vamos en esta mañana a estudiar uno de los textos que tal vez, uno de los textos más conocidos por nosotros como cristianos, uno de los textos que recitamos muchas veces, en muchas oportunidades, y lo encontramos en Romanos 8:23, 8:28 por favor, 8:28. Dice la palabra de Dios, y sabemos, no es que tal vez, a lo mejor, quizá, no dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted se dará cuenta, en este texto que acabamos de leer hay algo bien interesante, y es que esta promesa que está aquí plasmada en la palabra de Dios es una promesa que no está dada para todo el mundo, ¿verdad? No es para todos. Es más, tal vez ni siquiera sea para todos los que estamos en este lugar. Ojalá fuese así. Ruego a Dios que sea así, pero probablemente no es tampoco para todos los que están oyendo este mensaje. Si usted es inquieto en escudriñar lo que lee y lo que escucha, se dará cuenta que esta promesa está dada solamente para unas personas en especial. ¿Cuáles? Las que aman a Dios. Está dada para las personas que aman a Dios. Así que si hay alguien aquí o hay alguien que me escuche que no ama a Dios, no se haga falsas ilusiones, porque esta promesa no es para usted. Esta promesa solamente, recuerde, sirve y solamente se aplica para las personas que aman a Dios. Fíjense lo que dicen, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, fíjense también que aquí no dice que todas las cosas que nos sucedan sean buenas. No dice eso. Dice que todas las cosas que nos sucedan, sean buenas o sean malas según nosotros, dice que esas cosas Dios hará que se conviertan para nuestro bien. Así que si amas a Dios, todas las cosas que le sucedan en la vida, absolutamente todas, dice la palabra, nos van a ayudar para bien. Y aquí incluye las cosas feas que nos suceden a veces, las cosas tristes, las cosas que nos duelen, las cosas que nos afligen, que nos entristecen. Todas esas cosas, dicen, Dios va a hacer que un día esas cosas nos ayuden para nuestro bien. Así que si te robaron el carro, si perdiste el trabajo, si perdiste un ser querido, si perdiste tu novio, tu novia, dice la palabra, no te preocupes, que esas cosas Dios va a hacer que un día te ayuden para tu bien, si eres una de las personas que amas a Dios. Así que hoy vamos a hablar un poco del dolor, del sufrimiento en la vida de los hijos de Dios. Amén. Porque resulta que a veces cuando nos sucede algo feo, cuando nos sucede algo que no nos gusta, nos preguntamos y nos cuestionamos, incluso llegamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto? Si yo te amo. ¿Por qué, Dios, estoy pasando por esto si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia?
si yo te sirvo, si yo oro? Y que no digamos de los que diezman: Señor, ¿por qué? Si yo diezmo, soy de los más fieles diezmadores, y entonces ¿por qué estoy pasando por esta situación? No entiendo. ¿Por qué a mí, Señor? Porque resulta, mis queridos hermanos, que muchos piensan que el diezmo, la ofrenda, es como una especie de sueldo o de soborno que le damos a Dios para que no nos suceda nada malo. Y entonces cuando nos pasa algo, decimos, reclamamos, ¿verdad? ¿Por qué, Dios? Y entonces mi diezmo y mi ofrenda, ¿qué? Resulta que no es así, mis queridos hermanos. Algunos tal vez han querido dar a entender eso, pero no es así. Muchos de nosotros somos injustos con Dios. Escúcheme bien, muchos somos muy injustos con Dios porque demandamos de Dios una promesa que Él nunca ha prometido. Escúchenme bien, estamos reclamando a veces algo que Dios nunca ha prometido en su palabra. Dios nunca ha prometido en su palabra que los que aman a Dios, que los que amamos a Dios, que los que servimos a Dios, nunca vamos a sufrir en la vida. Él nunca ha prometido eso. Si usted lo ha escuchado por algún lado, es una mentira, porque Dios nunca ha prometido eso. Porque si Dios hubiese prometido eso, si Dios hubiese dicho en su palabra: si usted me ama, si usted me sirve, si usted es obediente, nunca vas a sufrir. Ahora, si eso estuviese prometido en la palabra, entonces cuando nosotros sufrimos, cuando nos duelen las cosas, cuando nos pasan cosas malas, entonces tendríamos todo el derecho de reclamarle a Dios por el incumplimiento de su palabra. Pero resulta que Dios nunca nos ha prometido eso. Por el contrario, Dios ha sido muy claro en su palabra, muy específico, y ha dejado plasmado en su palabra que todos, inclusive los que amamos a Dios en este mundo, vamos a tener momentos difíciles. Y más, inclusive si amamos a Dios, vamos a pasar por momentos tristes y dolorosos. En la primera carta del apóstol Pedro, por favor, en el capítulo 4 y el verso 12 al 14 nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribiéndole ¿a quién? No a los incrédulos y a los ateos, sino a su iglesia. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oído, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo mismo, hablándole a sus apóstoles, les profetizó o les vaticinó algo no muy agradable. En Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, en el verso 17 dice: y guardaos de los hombres, es decir, les dijo, tengan mucho cuidado, cuídense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre,
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis queridos hermanos, estos son solo algunos, solo 2 textos de los muchos que encontramos en la palabra de Dios que nos advierten que en este mundo, como hijos de Dios, como cristianos, vamos a pasar sufrimiento, vamos a sufrir, vamos a pasar dolores y angustias. Así que Dios nunca ha prometido una vida llena de flores. Lo que Dios sí nos ha prometido es que en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa angustia, de esa calamidad, Él estará con nosotros. Eso sí lo ha prometido y es precisamente lo que Él hace con cada uno de nosotros cuando estamos en medio de una dificultad. Él va a estar con nosotros, dice su palabra, en todos los días de nuestra vida, alentándonos, fortaleciéndonos, llenándonos de vigor, de fuerza, de poder para seguir adelante, para continuar por este valle de lágrimas. Esa, mis hermanos, es la promesa que Dios nos ha hecho, no de que nunca vamos a pasar sufrimientos ni dolores, porque una cosa es padecer, una cosa es sufrir sin Dios y otra muy diferente es sufrir con Dios. Es algo diferente, ¿verdad? Miren, imaginémonos que vamos con nuestro pequeño de 5 añitos a una farmacia, le van a aplicar su vacuna. El niño va asustado, por supuesto. Y yo como papá, como papito le digo, hijo, yo no te puedo asegurar que no te va a doler. Tal vez te va a doler un poquito. Pero vamos a hacer una cosa. Vas a tomar esta agujita y la colocas en mi mano. Cuando sientas que te duele la vacuna, tú me pinchas mi mano. Si sientes que te duele mucho, me pinchas duro. Si sientes que te duele poquito, me pinchas poquito. Los dos vamos a sufrir para que tú estés bien. Mis hermanos, es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos reclamamos a Dios, Dios, mira lo que está pasando por mi vida. Mira lo que estoy sintiendo, mira mi angustia, mira mi dolor, mi sufrimiento. Dios, ¿qué está pasando? Me está doliendo mucho. ¿Saben qué hace el Señor? Él toma su palabra y nos dice, hijo mío, hija mía, yo no te puedo asegurar ni te puedo decir mentiras. En esta vida vas a sufrir un poquito, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero te voy a decir una cosa, agárrate de mi mano. Cuando sufras mucho, apretas duro. Cuando sufras poquito, apretas poquito. Los dos vamos a sufrir. Los dos vamos a cargar con este dolor en este tiempo. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo donde todo apunta a querer destruir los principios de Dios y la verdad de Dios. Y por eso vamos a tener que sufrir en algunos momentos, en algunas oportunidades. Pero el Señor nos dice, recuerden, hijos, los dos vamos a sufrir. Yo voy a estar contigo, es una promesa de Dios. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Es lo que Dios nos ha prometido y es lo que Él hace con cada uno de nosotros cuando estamos sumidos en el dolor, en la desesperación y en el sufrimiento. Hoy, mis queridos hermanos, yo quiero que aprendan algo, por lo menos una cosita, que quede muy clara en sus corazones, que jamás, oído, jamás el sufrimiento que Dios trae en nuestra vida o que Dios permite en nuestra vida, jamás
ese sufrimiento es para nuestro mal, jamás es para tu mal, por el contrario, es para tu bien. Dios jamás se alegra con el sufrimiento de sus hijos. Dios no se goza con el sufrimiento de sus hijos. Lo que pasa es que a veces, mis queridos hermanos, a veces ese sufrimiento y ese dolor es indispensable en nuestra vida para cumplir el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Pero saben también que en medio de todo esto, ¿sabe qué es lo hermoso? Que ese sufrimiento, que ese dolor, que esa angustia que tal vez estemos padeciendo, no es por toda la vida, no es por todo el tiempo. Dice la palabra que es solamente por un tiempo, mientras sea necesario. En la primera carta del apóstol Pedro, también por favor, en el capítulo 1, en el capítulo 1, versos 6, dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense, por algún tiempo, si es necesario. Yo pienso que nosotros todos como hijos, a veces el castigo, a veces el sufrimiento y la disciplina es necesaria, ¿cierto? Porque a veces como hijos, los que somos padres, sabemos que nuestros hijos a veces tratan de desviarse. Entonces nosotros como papitos tenemos que disciplinarlos y eso obviamente les va a doler. Igualmente Dios, como nuestro Padre, nos va a disciplinar y esa disciplina nos va a doler, nos va a hacer sufrir. Dice el verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aún así, miren, aún conociendo estas verdades de Dios, aún yo sé que quedan algunas preguntas en el tintero. Por ejemplo, usted se ha preguntado por qué a veces el hermanito que ama a Dios también como yo, por qué el hermanito a veces sufre, por qué le pasan cosas difíciles, dolorosas, o viceversa, por qué el hermanito que ama a Dios como yo no le pasa nada y a mí sí a veces me pasan cosas tristes, dolorosas, que nos hacen sufrir. ¿Se han preguntado esto a veces? Miren, ¿saben cuál es mi consejo? Esa es una de las primeras preguntas que debemos hacerle a Dios cuando lleguemos a su presencia, porque en esta vida no tengo la respuesta para eso. ¿Por qué a uno les pasa algunas cosas y a otros no les pasa nada? Bueno, alguien puede decir, no, pero así no, pastor. Yo quiero Dios que me responda ya, que me responda ahora. ¿Por qué? Mis hermanitos, Dios no va a poder responderle ahora. ¿Sabe por qué? Porque con nuestra cabecita así tan pequeñita no podemos entender muchas cosas de las cuales nosotros tenemos muchos interrogantes. Es como usted imagínese explicándole a un niño de 5 años álgebra, trigonometría, química, física. ¿Usted se imagina? Es perder el tiempo, porque el niño no tiene la capacidad para asimilar esas cosas. Igualmente pasa con nosotros. Hay cosas que de Dios no podríamos entender con nuestra poca capacidad que tenemos. Pero ¿saben qué va a pasar un día de estos? Cuando nosotros todos estemos en la presencia de Dios, o cuando el Señor Jesucristo venga a este mundo, si estamos aquí todavía, ¿saben qué va a pasar? Que nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, nuestro cuerpo va a ser transformado, y con ese cuerpo nuevo y esa mente nueva, entonces vamos a poder entender muchas cosas que hoy día con nuestra limitación no podemos entender. Recuerden, mis queridos hermanos, tenga algo muy bien presente: el dolor siempre, siempre el dolor tiene un propósito protector. Entienda eso. El dolor siempre tiene en nuestra vida un propósito protector, porque lo peor
Oye, lo peor que le puede pasar a una persona, a un hijo de Dios, es pecar y no sentir nada. Lo peor que le puede pasar a una persona que está enferma es estar enferma y no sentir nada. Por eso el dolor siempre tiene un propósito protector. Alguna vez les conté que los enfermos de lepra, recuerdan los enfermos de Hansen, ellos pierden la sensibilidad en su cuerpo, no sienten. Y entonces si un enfermo de Hansen o un leproso toma un vaso o un pocillo caliente, ¿saben qué va a pasar? Se va a quemar sus manos y no se da cuenta, porque él no siente. Fíjense cómo el dolor, mis queridos hermanos, tiene un propósito protector siempre en la vida de una persona, en la vida de un hijo de Dios. El dolor y el sufrimiento, mis hermanos, es como el fuego. De hecho, el fuego simboliza el dolor y el sufrimiento. Imagínense que el fuego llega sobre este atril que está en madera. ¿Saben qué le va a pasar? Se va a quemar, ¿cierto? Se va a destruir, porque la madera se destruye con el fuego. Pero si el fuego llega sobre el oro, ¿saben qué le va a pasar? Se va a purificar, porque el oro se purifica con el fuego. Así que la pregunta que les quiero hacer en esta mañana es: ¿usted es madera o es oro? Si estás hecho de madera, cuando el fuego del sufrimiento llegue a su vida, ¿saben qué va a pasar? Su fe se va a acabar, se va a destruir, te vas a echar a perder, porque el fuego quema la madera. Ahora la pregunta es: si estás hecho de oro, ¿saben qué va a pasar? Te vas a purificar, vas a ser más fuerte, te vas a fortalecer, vas a salir más fuerte de la prueba, del sufrimiento, del dolor, que cuando entraste en ella. Así que el dolor, recuerden, el dolor tiene como propósito hacerte crecer. El dolor, mis queridos hermanos, nos hace madurar espiritual y emocionalmente. El dolor tiene, recuerde, un propósito protector en nuestra vida. No sé cuántos de ustedes tal vez han montado bicicleta. Yo una vez comencé a montar bicicleta y pensé recorrer 50 kilómetros. ¿Y saben a cuántos llegué? Ni a 5 siquiera. Si usted es de esas personas que quiere correr 50 kilómetros y no llega sino a 5, ¿sabe cómo va a poder llegar a 50 kilómetros? A través del sufrimiento, a través del dolor, del esfuerzo. No hay otra manera. No hay otra manera, mis queridos hermanos, para poder seguir adelante, para poder salir victorioso. Solo a través, mis hermanos, del dolor y más dolor. Este mundo es un mundo de dolor y de sufrimiento. ¿Quieres tener una fea prueba de fuego? ¿Sabe cómo la vas a conseguir? A través del dolor y a través del sufrimiento. No hay otra forma. No hay otra manera de obtenerla. ¿Cómo creen ustedes que los grandes hombres de la Biblia, los grandes hombres de Dios, que quedaron plasmados en los anales de la historia como héroes de la fe, cómo creen ustedes que ellos llegaron a estar allí, en esa plataforma? ¿Saben cómo? A través del sufrimiento y a través del dolor. No hay otra forma. Sentados, mis queridos hermanos, no vamos a conseguir nada. ¿Saben cuál es el propósito, cuál es el problema de nosotros como humanos? ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no nos gusta el sufrimiento. ¿A quién le gusta el sufrimiento, verdad? A ninguno. Es más, no fuimos creados, no fuimos hechos para el sufrimiento. Fuimos creados, o Dios nos creó, el deseo de Dios era que fuésemos felices. Por eso nos creó con unas condiciones propicias. ¿Para qué? Para ser felices, para estar bien, para estar contentos. Por eso nos sentimos tan bien cuando nos pasa algo bonito, ¿verdad? Pero nos sentimos tan mal cuando nos pasa algo feo. Porque el sufrimiento en nuestra vida es una experiencia extraña en nuestra naturaleza.
No fuimos creados, repito, para el dolor, para el sufrimiento. Pero resulta, mis hermanos, que cierto día el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el ser humano. Y ese pecado es portador del sufrimiento y del dolor. Por tal motivo, el dolor y el sufrimiento entró en el hombre. No era el propósito de Dios. Y ya que ese dolor, que ese sufrimiento entró en el ser humano, entonces es ahí, mis hermanos, donde se aplica aquí el texto de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas esas cosas, incluyendo el dolor y el sufrimiento, Dios va a hacer que se conviertan para nuestro bien. A los que aman a Dios, Dios toma entonces ese sufrimiento que entró en el ser humano, toma ese dolor y lo transforma y lo convierte para que más adelante ese dolor nos ayude para nuestro bien. Es decir, que en lugar de destruirnos, ese dolor y ese sufrimiento nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a hacer más fuertes. Cuando llegue el dolor a nuestra vida, ¿sabe qué debemos hacer? Entonces decirle: gracias, Dios, porque yo te amo. Jesús, yo te amo, y yo sé que un día ese dolor y ese sufrimiento tú lo vas a convertir, lo vas a transformar para mi bien, porque yo te amo y esa es una promesa, y Dios es un hombre que cumple las promesas. Amén, amén. Así que cuando el dolor viene a nuestra vida, si lo soportamos con paciencia, si confiamos en su palabra, más tarde, cuando ese dolor desaparezca, cuando ese sufrimiento se vaya, ¿saben qué va a pasar con nosotros? Que vamos a estar más fuertes, vamos a estar más fortalecidos, con mucho más carácter, más maduros, para seguir adelante en esta vida. Miren, cuando amamos a Dios aún, cuando amamos a Dios aún, la misma muerte nos va a ayudar, nos puede ayudar para nuestro bien. Aún la muerte puede ser convertida en bendición. Miren, escuché este testimonio. Una mujer de Dios del Brasil. Algunos de los protagonistas de este testimonio ya están con el Señor. Esto sucedió hace unos 40 años. Esta mujer de Dios dio su testimonio y dijo: cuando ella era pequeña, tenía una amiguita del colegio, una niña de unos 10, 12 años eran en ese entonces. Y esta niña comenzó a compartirle del Señor a su amiguita. Y la niña recibió al Señor y se convirtió a Cristo. Pero en su casa sus papás y sus hermanos no estaban de acuerdo con la decisión de esa niña. Y le hicieron la vida, dicen algunos, la vida a cuadritos, o la vida imposible. Comenzaron a rechazarla, comenzaron a fastidiarla, tanto así que todos en la familia le retiraron el saludo, le retiraron la amistad. Cuando la niña llegaba, por ejemplo, al comedor a comer y estaban sentados sus papás y sus hermanos, se paraban, la dejaban solo ahí. Dice que en cierta oportunidad hubo un encuentro de jóvenes, se fueron en un autobús, 40 jóvenes. Entre ellos iba esta niña, las dos niñas. Tuvieron un tiempo hermoso de adoración, de alabanza, de crecimiento, etcétera, etcétera. Y de regreso nuevamente de ese retiro, el autobús tuvo un accidente. Murieron 22 jovencitos. Uno se pregunta, ¿por qué, cierto? Jóvenes que estaban adorando y sirviendo al Señor, que amaban a Dios, murieron 22. De los 22 estaba la niña que se había convertido al Señor. La otra niña obviamente quedó viva. Dice ella que el día del entierro el papá estaba destruido. Son de esas personas que a veces se dan cuenta cuando alguien muere, cuando alguien está en deuda con un muerto, como que le provoca lanzarse al hueco con el muerto, ¿verdad? Ese papá estaba destruido, no podía entender cómo su niña, ahora sí su preciosa, estaba muerta y estaba postrado ahí en
en la sepultura, duró postrado llorando, clamando, gritando. Y ya pasó el entierro, pasó todo. Y la niña, la amiga que le había compartido a su niña, se le acercó al papá y le dice, no tengo palabras para explicarte lo que ha sucedido. Solo te puedo decir que Dios sabe lo que hace. Esas palabras son muy fáciles de decirlas, ¿verdad? Cuando no está pasando en mi vida. Decir, Dios sabe lo que está haciendo, claro, para uno es muy fácil. Le dijo, Dios sabe lo que hace. Lo único que te puedo decir es que un día tú puedes volver a ver a tu hija. Y el Señor se voltea así, pero como ofuscado, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que puedo volver a ver a mi hija? ¿No ve que estoy enterrándola? Dice, sí, estás enterrando su cuerpo, pero un día puedes verla en el cielo. Y el Señor como que cambió así la actitud y, ¿cómo así que puedo verla en el cielo? Sí, puedes volver a ver a tu hija en el cielo. Bueno, eso depende de ti. ¿Cómo así que depende de mí? ¿Sí? Si tú vas al cielo, la puedes volver a ver, pero si no vas, no puedes volver a verla. Y ese señor allí en ese momento se arrepintió, entregó su vida a Cristo, y después más adelante su esposa, sus hijos se entregaron al Señor y después murieron. Ahora, usted imagínese en el cielo, cuando esa niña ve llegar a sus padres, a sus hermanos, diría, papá, mamá, hermanos, ¿ustedes aquí? Sí, aquí. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que tal vez él tenga que decirle, hija, ¿saben por qué estamos aquí? Fue por causa de tu muerte. Por tu muerte estamos aquí. ¿Se dan cuenta por qué les digo que los que aman a Dios, aún la misma muerte, mis hermanos, es una bendición? Los que amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedan, mis hermanos, nos van a ayudar para bien. Si tú amas a Dios y perdiste tu trabajo, confía en el Señor. Tal vez Dios tenga algo mejor para ti. Si perdiste tu esposo, tu esposa, alguno de tus seres queridos, si perdiste tu novio, tu novia, no te preocupes. Tal vez Dios tiene algo mejor para ti. Los que aman a Dios, todas las cosas, dice, nos van a ayudar para bien. No olvidemos esto. Aquella persona que ama a Dios, olvido todo lo que nos sucede, todo, bueno o malo, según nuestra perspectiva, ¿no? Porque ya les he dicho, hay esas cosas que para nosotros son malas, que me robaron el carro, cierto, que perdí el trabajo, que me dejó mi novia, mi novio, pues eso para nosotros obviamente que es malo, pero no necesariamente es malo para Dios, porque Dios lo ve de otra perspectiva. Entonces todas esas cosas que nos suceden, sean buenas o sean malas, mis queridos hermanos, Dios va a hacer un día que esas cosas se conviertan, se transformen para nuestro bien. Cuando llegue el sufrimiento a nuestra vida, cuando llegue el dolor, porque un día va a llegar. Si tú nunca has sufrido, si tú nunca has padecido un dolor, dale gracias a Dios, pero prepárate, porque tal vez un día va a llegar el dolor y el sufrimiento. Entonces cuando ese dolor, cuando ese sufrimiento llegue a nuestra vida, ¿sabe qué? No digamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Preguntemos, ¿para qué Dios? Dios, ¿qué quiere que yo aprenda a través de este dolor? Dios, ¿qué me está enseñando a través de este sufrimiento? A través de esta prueba. ¿Qué quiere enseñarme, Señor? Porque Dios siempre trabaja con propósitos. Dios siempre tiene un propósito en cada dolor, en cada sufrimiento, en cada prueba que llega a nuestra vida. Ahora, yo no sé cuál sea el dolor o el sufrimiento que estás padeciendo en este momento, en este día. Yo no sé cuál sea la prueba que esté pasando, porque sé que hay mucha gente que ama a Dios y está sufriendo. Hay gente que ama a Dios y sufre. No tengo la respuesta, repito, algún día lo sabremos.
Pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios trabaja a través del sufrimiento. Dios trabaja en nuestra vida a través del dolor. Porque Él está purificando nuestra vida, Él está fortaleciendo nuestro carácter. Él está haciéndonos más fuertes cada día. Porque tal vez los ataques, el sufrimiento y el dolor se hagan más duros, pero ya estamos, por eso Dios nos prepara para que podamos enfrentarlo y para que podamos salir victoriosos. No sé, yo sé que tal vez en medio del dolor, del sufrimiento, de la desesperación, uno llega a decir: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no escuchas mi clamor? ¿Por qué no hay respuesta en el cielo? ¿Será que Dios me ha abandonado? Mis hermanos, Dios no te ha abandonado. Dios no abandona a sus hijos. Dios prometió que siempre estará con nosotros. Dios siempre va a estar contigo. Jamás te dejará, jamás te abandonará. ¿Ustedes creen que en la cruz del Calvario, donde Jesús estaba padeciendo el sufrimiento más infame de la historia, ustedes creen que Dios abandonó a Jesús en la cruz? Yo no lo creo. Cuando nosotros escuchamos el texto bíblico referente al Señor Jesucristo en los últimos momentos en la cruz del Calvario, ahí podemos ver que muy posiblemente Jesús experimentó el sentimiento tal vez de abandono. Él pensó que estaba solo, pensó que Dios le había abandonado. ¿Por qué? Porque no escuchaba respuesta alguna. Dice que él clamaba de día y de noche y no escuchaba la respuesta. Tal vez esperaba que Dios viniera y lo bajara de la cruz, pero no hubo respuesta. Por eso tal vez él llegó a sentirse en un momento solo. Si miramos el Salmo 22, por favor. Este Salmo 22 es una hermosa profecía del Señor Jesucristo. Fue escrita miles de años antes de que Jesús padeciera en la cruz, y parece que fuera escrita ahí a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. El Salmo 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Fíjense, mis queridos hermanos, aquí de la angustia, del clamor de Jesús, de su angustia porque no recibiera respuesta de Dios, no escuchaba tal vez la voz de Dios, la voz de su Padre. En el verso 4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mis hermanos, podemos entender aquí el argumento de esta oración. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo: Padre, en toda la historia del pueblo judío, cuando un hombre acudía a ti en protección, tú respondías, tú venías y le salvabas. Y ahora estoy aquí yo, tu propio hijo, clamando a ti y no escucho respuesta. Y no recibo esa respuesta de ti. Ahora la pregunta es: ¿ustedes creen que Dios había abandonado a Jesús? No. ¿Sabe dónde estaba Dios? Estaba ahí al lado de él, ayudándole, dándole ánimo, alentándolo, fortaleciéndolo. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios pudiese cumplirse en la vida de Jesús. No podía responderle tal vez su petición porque había un propósito en ese dolor, en ese sufrimiento de Jesucristo. Había un propósito eterno: la salvación de los seres humanos. Mis hermanos, siempre recuerden, siempre el dolor tiene un propósito. Dios actúa a través de propósitos. ¿Dónde crees que está Dios? En medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu angustia, en medio de tu desesperación. ¿Dónde cree que está Dios? ¿Sabe dónde está? Ahí a tu lado. Está alentándole, está fortaleciéndole, está animándole, dándole vigor, dándole fuerzas para seguir adelante, para que no desmayes, para que no tires la toalla. Ese es Dios y esa es su promesa, que jamás nos dejará, que jamás nos abandonará, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida.
Dice el salmista, aunque andemos por valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me darán aliento. Esa es la promesa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mis hermanos, el dolor, recuerden, nunca llega a la vida de un hijo de Dios sin un propósito. Lo que estés pasando, lo que estés sufriendo, lo que estés padeciendo, como hijo de Dios, como hija de Dios, tenga la certeza, la absoluta seguridad que tiene un propósito de Dios. Créalo, confíe en el Señor, crea en su promesa, que Él nos está preparando para algo mucho más grande. No reniegues contra Dios, no te pelees con Dios, no te enojes con Dios, no cuestiones a Dios, porque sus caminos no son nuestros caminos. Y Dios ha demostrado a través de toda la historia, a través de toda la Biblia, que siempre que Él traía o permitía un sufrimiento en la vida de uno de sus hombres, era porque lo tenía preparado para algo mucho más grande. Siempre Dios los preparaba, a sus hombres, a sus líderes, los preparaba a través del sufrimiento y a través del dolor, para que pudieran soportar. Mis hermanos, permita, por favor, que el dolor, que el sufrimiento te fortalezca, te purifique, para hacerte cada día más y mejor cristiano y mejor persona. Amén. Dios te bendiga. Coloquémonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos primeramente, Señor, las gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es ese alimento que llega directamente a nuestro espíritu, Señor. Tú mismo dijiste, las palabras que yo os hablo son vida. Gracias, amado Jesús, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tu ayuda, Señor Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias, amado Jesús, por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia, por la prueba que llega a nuestra vida, Señor. Porque hoy hemos aprendido que tú tienes un propósito especial, Señor, en cada dolor, en cada sufrimiento. Hoy hemos aprendido, Señor, que siempre el dolor que tú traes o que tú permites en la vida de un hijo tuyo tiene un propósito protector. Nos está protegiendo de algo, nos está fortaleciendo, nos está haciendo mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre Santo. Hoy, en esta mañana yo quiero orar, Señor, Padre Santo, por el dolor, por el sufrimiento, Señor, de cada uno de tus hijos que tal vez estemos experimentando, padeciendo en este momento, Señor. Padre Santo, ayúdanos a entender, ayúdanos a discernir, Padre Santo, cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida en cada prueba, en cada sufrimiento, en cada dolor, Señor. Pero por sobre todo, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Padre Santo, para seguir adelante, para salir adelante de esta prueba, de esta aflicción, de ese dolor. Padre Santo, gracias, porque sabemos y porque confiamos, Padre Santo, que si te amamos a ti, Señor, todo lo que estamos padeciendo en esta vida, Señor, tú un día vas a hacer que eso nos ayude para nuestro bien. Es tu promesa, Padre Santo. Y nosotros creemos en tu palabra como tus hijos, creemos en tus promesas, porque tú no eres hombre que mienta. Tú eres Dios, el Dios del universo, el creador del mundo, nuestro creador y nuestro Padre. Gracias y gracias, amado Jesús, por tu palabra, por tu bendita palabra que es esa lámpara que ilumina nuestro caminar, esa lámpara que guía nuestros pasos, esa lámpara que nos indica el camino por el cual nosotros debemos caminar, por el cual debemos dirigirnos. Dios mío, Padre Santo,
Mira, Señor, el corazón, mira la vida, Señor, de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí. Tú conoces, tú sabes lo que cada uno de nosotros tal vez está experimentando. Te pedimos, Padre Santo, que tú calles nuestra boca, Señor. Cuando llegamos a discutir contigo, cuando llegamos a pelearnos tal vez contigo, Señor, cuando llegamos a cuestionar, Señor, tus decisiones, cuando llegamos a decir tal vez con nuestros actos, con nuestras actitudes, que tal vez tú estés equivocado, Padre Santo, perdónanos, porque no sabemos lo que decimos. Tú eres Dios, tú formaste el universo, Señor, con tu palabra, formaste nuestra vida, Señor. Dice tu palabra que en el vientre de nuestra madre tú nos formaste uno a uno. Tú tienes el control, Señor, del universo. Tú energizas el universo, Padre Santo. Toda la inmensidad del universo, tú la tienes en tu mano, Señor. Tienes el control. Aún tu palabra dice que tú conoces, Señor, todas las estrellas. Y aún más tú conoces el nombre de cada una de ellas. Señor, ¿cómo no nos va a conocer a cada uno de nosotros? ¿Cómo no vas a saber y a conocer el sufrimiento y el dolor de cada uno de tus hijos? ¿Cómo no vas a saber, Señor, qué es lo que cada uno de nosotros necesita? Padre Santo, permítenos entender que tú no nos has abandonado, que solamente hay respuestas que nosotros no podríamos entender, pero que tú estás ahí a nuestro lado. Tú estás ahí consolándonos, tú estás ahí alentándonos, tú estás ahí fortaleciéndonos, tú estás ahí indicándonos el camino, la dirección, la decisión correcta que debemos tomar en determinadas situaciones. Eres tú, Padre Santo, quien está ahí a nuestro lado, Señor. Tal vez por nuestra angustia, tal vez por nuestra confusión, Señor, no podemos percibir, Señor, tu presencia. Pero tu palabra y tu promesa dice que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, que jamás nos dejará y que jamás nos abandonará. Y hoy, Padre Santo, queremos aferrarnos de esa promesa tuya. Hoy queremos confiar, Señor, estar seguros y confiados, Padre Santo, que aunque estemos pasando por momentos difíciles, aunque estemos andando en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque tu vara y tu cayado, Señor, nos guiarán, porque tu mano protectora nos guardará. Por eso dice tu palabra que podemos acudir confiadamente al trono de tu gracia para recibir el pronto socorro. Dios mío, gracias. Gracias, amado Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por el consuelo y por el gozo que tú traes en esta mañana al corazón de tus hijos. Gracias por la confianza, Señor, que tú tal vez devuelves a tus hijos. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, hemos orado. Amén y amén.